Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 32 del curso de electricista instalador de EDIS. Y en el día de hoy quiero compartir un elemento, una máquina que lo vamos a ver bastante en nuestra vida profesional, que son los motores eléctricos. Bien. Para hablar un poco de lo que son los motores, algo muy conocido por todos nosotros, tenemos que empezar a ver o a entender su principio de funcionamiento. Vamos a entender un poco qué es un motor eléctrico y cómo funciona. Los motores eléctricos son ni más ni menos que máquinas rotatorias, ¿sí? Son máquinas que transforman energía eléctrica, ¿no? Vamos a transformar o a pasar de energía eléctrica, la vamos a transformar en energía mecánica. Recordemos que por el principio de conservación de la energía no se pierde ni se crea, sino que se transforma. Toda la energía que nosotros le entregamos en forma de electricidad, la transformamos en energía mecánica, en forma de mecánica. Si bien en la realidad algo de energía se pierde por el tema de rozamientos y diversas cosas que después vamos a ver, como son generación de campos magnéticos en el caso del motor, no es exactamente igual la transformación, pero idealmente la tomamos como tal, ¿sí? Todo empezó allá por 1800 y pico con un físico que se llama Christian Ørsted, que empezó a experimentar un poquitito con lo que son la corriente eléctrica circulando por un cable. Descubrió que si hacíamos circular una corriente por un conductor, se creaba alrededor de él un campo magnético, alrededor del conductor, obviamente, ¿eh? Esto lo descubrió acercando un conductor con corriente circulando, obviamente, cerca de una brújula, y veía cuando acercaba el cable, la brújula se movía. Entonces, ahí es donde se pregunta un poco qué pasa con una corriente circulando por un cable. Bien. En realidad lo que descubrió Ørsted es un poco el electromagnetismo. ¿Sí? Sabía que, como bien dije recién, un conductor que circula, por el cual circula una corriente eléctrica, forma un campo magnético. Entonces ahí deriva el término electromagnetismo, ¿sí? O sea, un campo magnético generado por una corriente eléctrica. Además, ya se sabía de antemano que un imán, como el que está dibujado acá, que es un imán natural, tiene naturalmente un campo magnético asociado que va del polo norte al polo sur. Acá está dibujado esquemáticamente como eso, ¿sí? Una vez que unió Ørsted, esta persona, unió los dos conocimientos, el conocimiento que ya se tenía de un imán natural y además lo que había descubierto él del campo magnético generado por una corriente, es como que unió esos dos conceptos y empezó a experimentar. ¿De qué manera empezó a experimentar? Bueno, empezó a meter en un imán, como está dibujado acá, dentro de un imán empezó a poner un
un conductor con el corriente circulando. Y empezó a jugar con ambos campos magnéticos. El campo magnético que ya naturalmente tiene un imán que va de norte a sur y el campo magnético generado por el cable, por la corriente circulando por el cable. Esos campos magnéticos empezaron a chocar y de acuerdo a cómo era el campo magnético en cada uno, empezó a notar que o se atraían o se repelían, ¿sí? Pero había que descubrir con qué fuerza sale el cable es expulsado el cable del campo magnético creado por el imán. Y ahí es como que creó lo que se llama la regla, vamos a anotarlo por acá, la regla de la mano izquierda. Bien. ¿En qué consiste la regla de la mano izquierda? Bueno, el dedo índice, yo agarro obviamente con la mano izquierda, el dedo índice indica la dirección del campo magnético del imán, que en este caso va de norte a sur. Bien. Al mismo tiempo, el dedo del medio indica la dirección de la corriente circulando en el cable. En este caso es de arriba hacia abajo. Entonces ya tengo mi dedo índice indicando la dirección del campo magnético, extiendo mi dedo del medio indicando la dirección que circula la corriente y el dedo indica la dirección en que se va a mover el conductor, en este caso como saliendo del pizarrón hacia afuera, ¿sí? Recordemos, dirección del campo magnético de norte a sur, dirección de la corriente de arriba hacia abajo y de el pizarrón hacia afuera. O sea que este conductor va a ser expulsado hacia este lado. Si yo llego a dar vuelta la corriente circulando en el cable, tendría que hacer de vuelta la dirección del campo magnético así, la corriente circulando para arriba, entonces ya mi dedo apuntaría hacia el pizarrón y el cable tiene un movimiento que sería de acá hacia el pizarrón. Cualquier cosa que yo dé vuelta, sea invirtiendo estos imanes o invirtiendo la dirección de corriente, automáticamente el movimiento o la reacción va a ser al revés. Bien. Todos esos conocimientos llevaron a esta persona a experimentar con un conductor dentro de un campo magnético, pero corrientes circulando en ambos sentidos a la vez. El tema es cómo hago yo para hacer circular la corriente en ambos sentidos a la vez. Y ahí es donde se creó la espira, ¿sí? Si ustedes se fijan, si yo a este conductor lo curvo, a este conductor yo lo curvo, hago así, la corriente va a bajar, va a pegar la vuelta y va a subir. O sea que tengo dentro de un campo magnético, circulando corrientes en ambos sentidos a la vez, que es un poco lo que se dibujó acá. Yo tengo un campo magnético que va, en este caso, de norte a sur. No lo dibujé por una cuestión para que se vea mejor la espira. Iría de norte a sur y por las delgas, que está dibujado acá, las delgas son como una especie de escobillas en los que son los motores de corriente
continua, esto que se está dibujando acá, es el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. Motor de corriente continua. Bien. ¿En qué consiste el motor de corriente continua? En lo siguiente, tengo un campo magnético fijo, de norte a sur, provocado por dos imanes, y una bobina, que en este caso está representado por una sola espira, ¿sí? Donde voy a tener una corriente también continua circulando en ambos sentidos a la vez. Entraría por acá, pega la vuelta y viene por acá. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano izquierda que acabamos de explicar recién, si yo aplico, ¿sí?, la regla de la mano izquierda, vamos a señalar con una línea, aunque sea el sentido del campo magnético va de norte a sur, en este sentido, indicaría que apuntando el dedo, ¿sí?, así, indicando el sentido del campo magnético, indicando el sentido de la corriente que está circulando por la espira, sería algo así, me da que esta parte está teniendo una fuerza que la tira para arriba, una fuerza así. Y esta parte, al tener la corriente, el campo magnético no varió, al tener la corriente circulando al revés, la fuerza la tira para abajo. Entonces, lo que se crea es lo que se llama en física un par de movimientos. Lo que se crea es el giro así. Tengo esta parte tirando para arriba, esta parte tirando para abajo, y lo que hago es girar. Porque no nos olvidemos que esta bobina, esta espira, está unida a un eje, que es el eje del motor. Entonces lo que empieza es a girar, ¿sí? Lo que produce en realidad es el giro. Perfecto. Bien. La entrada y salida, bien como dijimos, está hecho por delgas, por escobillas, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago yo para aumentar la potencia del motor, en este caso de corriente continua? Y bueno, si una espira, una bobina, a mí me da una determinada fuerza, si yo, cuanto más bobinas yo tenga solidarias al rotor, voy a tener un motor con más potencia, porque se me sumarían todas estas pequeñas fuerzas que yo dibujé acá en verde, se me sumarían por la cantidad de bobinas que yo tengo, ¿sí? Bien, esto es lo que concierne a un motor de corriente continua. Este es el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. Pero ¿qué pasa cuando tenemos en la realidad un motor de corriente alterna? ¿Sí? Ahí el principio de funcionamiento es un tanto diferente. El principio de funcionamiento ya no es tan igual como en el motor de corriente continua, ¿sí?, sino que se basa en un descubrimiento que hizo el físico, uno de los tantos reconocidos físicos de la electricidad, sería, como es Nikola Tesla. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Nikola Tesla descubrió
que en corriente alterna las bobinas que forman un motor, sobre todo trifásico, las bobinas del motor están obviamente en una parte del motor que se llama estator, que es la parte estática del motor, la parte de afuera. Están en el estator y por el principio de funcionamiento de la corriente alterna, lo que hace, sobre todo trifásica, repito, es empezar a girar, ¿sí? Es un campo magnético giratorio. Empieza a girar a través de todas las bobinas y forma, obviamente, en cada instante forma un campo magnético. Entonces, lo que hace en el estator es un campo magnético giratorio. Bien, yo tengo mi motor, vamos a ejemplificarlo un poquitito. Tengo mi motor, donde yo voy a tener todas las bobinas en forma estática, ¿sí? Las bobinas no se mueven, están en el estator, pero empiezan a crear campos magnéticos norte-sur, norte-sur, norte-sur. Vamos a suponer que es norte-sur, norte-sur y norte-sur. Y primero, en un instante de tiempo, primero tengo el campo magnético así. Vamos a dibujarlo, de norte a sur. Después al instante lo tengo así, de norte a sur, y después lo tengo así, de norte a sur. Y así voy variando el campo magnético. Va a ir, fíjense que primero está acá, después acá, después acá, después va a estar acá, después va a estar acá, después va a estar acá. Entonces tengo el campo magnético giratorio dentro de una parte estática del motor. Bien, y ese campo magnético giratorio, ¿qué es lo que me produce? Lo tengo que acompañar por otro campo magnético. Bueno, ahí es donde empieza a jugar esta parte de la bobina, ¿sí? Voy a meter una bobina dentro de ese campo magnético llamado rotor, que va a estar en el medio, unido al eje solidario, y ese rotor va a estar, digamos, bobinado también y va a producir su campo magnético. Entonces, como para ir redondeando un poco el concepto, ¿qué me produce esto? Bueno, yo voy a tener un campo magnético giratorio, como bien dije, que es un imán unido o atrayendo a otro imán. Este rotor vamos a ejemplificarlo como si fuera un imán, ¿sí? Un pequeño imancito. Norte-sur, unido a un eje, ¿sí? Es como que yo lo pudiera girar. Bien, esto sería el ejemplo del rotor, de lo que yo tengo acá adentro. Bien, y voy a tener acá, imagínense que yo tengo en mi mano otro imán en esta posición, norte-sur.
Entonces, si yo agarro este imán con mi mano y pongo norte-sur, lo dibujé al revés, perdón. Tengo un pequeño imán, norte-sur, ¿sí? Lo tengo acá. Este imán va a estar apuntando su norte para acá. No se va a poder, no va a poder irse porque está agarrado al eje, pero va a estar apuntando ahí. Bueno, ahora lo cambio de lugar con mi mano, el chiquitito, lo cambio y lo pongo acá. Así. Norte, sur. Entonces, este va a girar, va a venir a esta posición. Norte, sur. Ahora este lo agarro y lo pongo acá. Norte, sur. Entonces este va a venir acá. Y así sucesivamente. Si yo pudiera ir agarrando este imán y girándolo, este va a ser atraído y va a empezar a girar. Este es el principio de funcionamiento del motor de corriente alterna trifásica, ¿sí? Lo pongo acá, va a venir acá. El norte acá y el sur acá. Y así sucesivamente. Yo voy a ir arrastrando a este imancito, si lo pudiera hacer obviamente rápido, ¿sí? Voy a producir el giro de este imán que tengo en el medio. Bien, ahora, volviendo un poquitito a la parte del motor eléctrico, ¿sí? Donde nosotros esos nombres los vamos a conocer bastante, los vamos a escuchar bastante seguido. La parte de afuera, o la parte, digamos, acá tengo, todo esto está cubierto por el motor, las patitas, que la parte de afuera se llama carcasa. Todo esto es la carcasa. Es la parte que vemos del motor, donde están las conexiones, donde están las borneras. Acá estarían las borneras. La parte de adentro que va fija, la llamamos estator. Es la parte bobinada, ¿sí? Y la parte esta, digamos, que es el imancito que va girando unida al eje, que es el eje en realidad lo que vemos girando, como bien dije, se llama rotor. Estas son las partes que componen un motor eléctrico. Obviamente todo estas bobinas terminan acá en la parte donde están las borneras, donde nosotros en realidad hacemos las conexiones y conectamos los cables, ¿sí? Como para ir redondeando un poco el concepto, el motor eléctrico, ya sea monofásico o trifásico, lo vamos a ver mucho en nuestra vida profesional. Bien. Habiendo ya, o teniendo, mejor dicho, un concepto ya un poco más sólido de lo que es la corriente trifásica, nosotros sabemos que el motor de corriente alterna trifásica tiene un sentido de giro y podemos invertirle el sentido de giro cambiando dos de las tres fases que le llegan al motor. Nosotros sabemos que en la bornera del motor, vamos a dibujarla, en la bornera del motor
nosotros vamos a conectar solamente las 3 fases. El neutro, en este caso, en los motores no está incluido, digamos. Nosotros vamos a tener las borneras del motor, donde vamos a tener en la bornera de abajo las bobinas, las conexiones a bobina, o las bobinas van a estar conectadas a estos tornillitos de abajo, y nosotros debemos conectar nuestra fase a la bornera de arriba. Vamos a suponer, porque nosotros podemos hacer girar el motor invirtiendo solamente 2 de los 3 cables. Si nosotros tenemos un sentido de rotación que nos da la corriente alterna, recuerdan en la clase de corriente alterna, que nosotros vamos a tener la fase R a 120 grados eléctrico separado, la fase S, y a 120 grados separado la fase T. Con estas 3 fases, nosotros tenemos los 360 grados del generador. Bien, vamos a suponer que yo tengo la fase R conectada acá, la fase S conectada acá y la fase T conectada acá. El motor me va a girar en un sentido. Vamos a suponer que gira en sentido horario. ¿Sí? Si yo vengo y empiezo a contar la secuencia de fases, yo voy a decir que voy a tener RST, 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 RST. Pero ¿cómo sería el cuento al revés? Yo no puedo invertir el sentido del generador que me está dando la compañía, sino que lo que tengo que invertir es el sentido del conteo. Vamos a suponer, si yo estoy contando al derecho, voy a estar RST, RST, RST. Si yo quisiera contar al revés, sería TSR, TSR, pero lo tengo que escribir siempre en el sentido de izquierda a derecha, en el sentido de escritura o en el sentido de generación. Tengo que poder decir esta secuencia al revés, pero siempre leyendo de izquierda a derecha. Entonces voy a invertir 2 de estas 3 letras, llamémosle, ¿sí? Vamos a suponer que invierto R por S. S, es SR, T. Fíjense que la T la dejé en el lugar. Solamente hice esto. ¿Sí? Ahora, contemos cómo sería la secuencia al derecho. RST, RST, RST. Si esto no estuviera, contando al revés sería TSR. Bueno, SRT, 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 SRT. O sea, TSR, 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 que sería lo mismo que yo leí acá arriba leyendo al revés, pero estoy leyendo siempre de izquierda a derecha. TSR, TSR. Así es como se invierte el sentido de circulación de un motor eléctrico trifásico, ¿sí? Internamente estaría girando el campo magnético al revés y el motor giraría al revés. Nosotros vamos a encontrar y vamos a trabajar muchísimo con esto. Es bueno incorporarlo, saberlo. Todo se aprende, todo
resulta fácil después de un tiempo de experiencia. Espero que haber sido claro. Ya saben que cualquier duda lo podemos ver en los Zooms, en las clases Zooms. Y bueno, les mando un gran abrazo y nos encontramos de vuelta en la clase número 33.